Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismear un poco porque, amigos, hoy tenemos un tema que está que arde. Y digo que arde porque la cosa es muy seria y muy impactante. Para los que no me conocen, soy y aquí en este canal nos encanta estar al día con todo el mundo del entretenimiento, el chisme, las noticias de espectáculos y, por supuesto, los dramas más grandes del mundo de las celebridades. Y precisamente de drama es de lo que vamos a hablar hoy. El título lo dice todo: Escándalo Ande vs Kerem, demanda millonaria tras el trágico final. Sí, así como lo escuchan. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos siguen resonando con fuerza en el mundo de las series turcas y que fueron, en su momento, la pareja soñada por muchísimos fans. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Por qué una demanda millonaria? Y lo más importante, ¿qué hay detrás de ese trágico final? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este complicado y turbio asunto, desde el principio hasta la actualidad, para que estén totalmente informados. Así que si son fans de Hande, de Kerem, de las series turcas o simplemente les encanta el buen chisme, este vídeo es para ustedes. No olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, aquí siempre estamos al día con lo más jugoso. Bien, empecemos por el principio. Para entender el contexto de este escándalo, tenemos que remontarnos al momento en que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y enamoraron en la serie Love is in the Air o Sen Kalkap. La química entre ellos era innegable, era palpable, y eso se trasladó, por supuesto, a la vida real. Fue un auténtico boom, una locura para los fans que soñaban con que esta relación traspasara la pantalla. Y así fue. Su romance, que inicialmente fue un rumor, se confirmó rápidamente y el mundo entero se enamoró de esta pareja. Compartían fotos, mensajes cariñosos, asistían a eventos juntos. Era la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Asterisco asterisco Love is in the Air, el escenario de un amor que conquistó al mundo asterisco asterisco. Love is in the Air no solo fue una serie exitosa, sino que también fue el caldo de cultivo perfecto para el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La trama, llena de comedia romántica, encuentros fortuitos y un amor que florece en medio de circunstancias inesperadas, cautivó a la audiencia de todo el mundo. Y en la vida real, la chispa entre los protagonistas se encendió con la misma intensidad. La serie, que narra la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños por una beca que le es retirada, y Serkan Bolat, un exitoso empresario que se ve obligado a fingir un compromiso con Eda, se convirtió en un fenómeno global. Los fans se engancharon a la historia, a los personajes, a los giros inesperados y, sobre todo, a la química innegable entre Hande y Kerem. La producción de la serie fue testigo del nacimiento de este amor. Los rodajes, las largas jornadas de trabajo, los momentos de complicidad y las risas compartidas fueron creando un vínculo especial entre los actores. La conexión que se veía en pantalla era auténtica, y los fans no tardaron en darse cuenta. Los rumores de un posible romance comenzaron a circular con fuerza, alimentados por las fotos y vídeos que los propios actores compartían en redes sociales. Asterisco asterisco del rumor a la confirmación, el mundo celebra el amor de Hande y Kerem asterisco asterisco. La confirmación del romance entre Hande y Kerem fue un acontecimiento celebrado por los fans de todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de apoyo y de cariño hacia la pareja. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Ambos actores, que siempre habían sido muy reservados con su vida privada, comenzaron a compartir momentos de su relación con sus seguidores. Fotos juntos, mensajes románticos, viajes a lugares paradisíacos y apariciones públicas en eventos importantes. La pareja irradiaba felicidad, y sus fans se sentían partícipes de ese amor. Hande y Kerem se convirtieron en el ejemplo perfecto de la pareja ideal. Guapos, talentosos, exitosos y enamorados. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Sus nombres resonaban en todo el mundo, y su historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas. Asterisco asterisco, pero como suele suceder en Hollywood y en este caso, en el mundo de las series turcas, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de problemas comenzaron a circular. Se hablaba de discusiones, de diferencias, de presiones mediáticas.
Y eventualmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La decepción fue enorme para los fans, que se sintieron tristes, desilusionados. Pero claro, en el mundo del espectáculo, las rupturas son comunes. Y aunque dolorosas, suelen ser parte del juego, asterisco asterisco. Asterisco asterisco las sombras comienzan a aparecer, rumores de ruptura y el inicio de la controversia asterisco asterisco. Después de un tiempo de noviazgo idílico, las primeras señales de que algo no iba bien comenzaron a surgir. Los rumores de discusiones y desacuerdos se hicieron presentes en el ambiente. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales, que son comunes en cualquier relación, se sumaron a la ecuación y comenzaron a erosionar la armonía que antes existía entre Hande y Kerem. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de amor, se convirtieron en un campo de batalla de especulaciones y rumores. Los fans preocupados comenzaron a analizar cada publicación, cada foto y cada gesto en busca de señales de crisis. La pareja, consciente de la atención mediática, intentó mantener la calma y preservar su privacidad, pero los rumores eran cada vez más fuertes. Finalmente, la noticia de la ruptura llegó como un balde de agua fría para los fans. La decepción fue generalizada, y la tristeza se apoderó de las redes sociales. La pareja, que había sido símbolo de amor y felicidad, se separaba, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Asterisco asterisco la ruptura, un punto de inflexión, el inicio de un camino turbio asterisco asterisco. Sin embargo, lo que vino después fue lo que realmente sorprendió a todos. Después de la ruptura, la situación se volvió cada vez más turbia. Empezaron a circular rumores sobre infidelidades, sobre desacuerdos económicos y, lo más impactante, sobre el supuesto maltrato por parte de Kerem hacia Hande. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero los rumores fueron tan persistentes y alimentados por fuentes cercanas, que comenzaron a generar mucha preocupación. Asterisco asterisco el torbellino de acusaciones, rumores de infidelidad, manipulación y abuso asterisco asterisco. Después de la ruptura, los rumores tomaron un rumbo más oscuro y comenzaron a circular acusaciones graves. Los primeros rumores se centraron en posibles infidelidades, que, de ser ciertas, habrían traicionado la confianza y el respeto que debe existir en cualquier relación. Pero con el tiempo, las acusaciones se volvieron más serias y delicadas. Se comenzó a hablar de desacuerdos económicos, que habrían surgido a raíz de proyectos conjuntos o inversiones. La gestión del dinero, que siempre es un tema sensible, habría generado conflictos y tensiones entre la pareja. Lo más impactante, sin embargo, fueron las acusaciones de maltrato por parte de Kerem hacia Hande. Estas acusaciones, que fueron alimentadas por fuentes cercanas y por publicaciones en redes sociales, generaron una gran preocupación y desataron un debate sobre el poder y la manipulación en las relaciones. Asterisco asterisco el trágico final, acusaciones de manipulación, abuso emocional e interferencia profesional asterisco asterisco. Y es aquí donde entra en juego el trágico final. Porque lo que parecía ser una simple ruptura se transformó en una serie de acusaciones muy graves que involucran, presuntamente, manipulación, abuso emocional y, aquí viene lo peor, una supuesta interferencia en la carrera profesional de Hande. Se dice que Kerem, o mejor dicho su entorno, intentaron, de alguna manera, influir en las decisiones de Hande con respecto a proyectos y contratos, incluso llegando a sabotear oportunidades laborales. Repito, estos son rumores, pero son rumores que han circulado con fuerza, y que incluso han sido recogidos por medios de comunicación importantes. Asterisco asterisco el corazón del escándalo, la supuesta interferencia en la carrera de Hande asterisco asterisco. Las acusaciones de interferencia en la carrera profesional de Hande son el núcleo de este escándalo. Según los rumores, Kerem o su entorno habrían intentado influir en las decisiones de Hande con respecto a proyectos y contratos. La supuesta manipulación habría llegado a tal punto que se habrían saboteado oportunidades laborales de la actriz, perjudicando su carrera y su imagen pública. Este tipo de acusaciones son extremadamente graves, ya que atentan contra la libertad y la autonomía de una persona. Si se demuestra que Kerem o su entorno intervinieron en las decisiones profesionales de Hande, estaríamos hablando de una clara violación de sus derechos. Asterisco asterisco la demanda millonaria, un paso crucial en la batalla legal asterisco asterisco. ¿Y ahora, qué? Pues llegamos al punto clave del vídeo, la demanda millonaria. Según la información que tenemos, Hande Erçel habría presentado una demanda contra Kerem Bürsin y su equipo.
La cuantía de la demanda es nada más y nada menos que millonaria, y se basa en acusaciones de difamación, de daño a su imagen pública y de pérdidas económicas derivadas de la supuesta interferencia en su carrera. La demanda, al parecer, también incluye una serie de documentos y pruebas que respaldan las acusaciones. Asterisco asterisco los detalles de la demanda, acusaciones, pruebas y el futuro legal asterisco asterisco. La demanda millonaria presentada por Ander Ercel contra Kerem Bürsin y su equipo es un paso crucial en este conflicto. CTO. La demanda, que se basa en acusaciones de difamación, daño a la imagen pública y pérdidas económicas, incluye una serie de documentos y pruebas que respaldan las acusaciones. Asterisco asterisco las acusaciones de difamación asterisco asterisco, se refiere a la publicación de información falsa o perjudicial sobre la reputación de Ande con el objetivo de dañar su imagen pública y profesional. Asterisco asterisco el daño a la imagen pública asterisco asterisco, se refiere al impacto negativo que los rumores y las acusaciones han tenido en la imagen de Ande, afectando su reputación y su capacidad para obtener contratos y proyectos. Asterisco asterisco las pérdidas económicas asterisco asterisco, se refiere a las pérdidas financieras que Ande ha sufrido como resultado de la supuesta interferencia en su carrera, incluyendo la pérdida de contratos, oportunidades laborales y ganancias económicas. Asterisco asterisco las pruebas que respaldan las acusaciones asterisco asterisco, se incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, testimonios de testigos y otros documentos que supuestamente demostrarían la participación de Kerem y su equipo en las acciones que han perjudicado a Ande. Asterisco asterisco la defensa de Kerem Bürsin, negación rotunda y la búsqueda de la verdad asterisco asterisco. Por supuesto, del otro lado, Kerem Bürsin ha negado rotundamente todas las acusaciones. Y en este momento se encuentra defendiéndose legalmente. Sus abogados han emitido comunicados, argumentando que las acusaciones son falsas y que buscarán limpiar el nombre de su cliente. El caso, por lo tanto, está en manos de la justicia, y todo lo que podemos hacer es esperar a ver qué sucede. Asterisco asterisco la postura de Kerem, defensa legal y búsqueda de la verdad asterisco asterisco. La reacción de Kerem Bürsin ante las acusaciones ha sido firme y contundente. El actor ha negado rotundamente todas las acusaciones, argumentando que son falsas e infundadas. Sus abogados han emitido comunicados en los que se defiende la integridad de su cliente y se anuncia la presentación de una defensa legal. La estrategia de la defensa de Kerem se basa en los siguientes puntos. Asterisco 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 negación de los hechos asterisco asterisco. Los abogados de Kerem niegan la veracidad de las acusaciones, argumentando que son producto de una campaña de desprestigio y de difamación. Asterisco 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 búsqueda de pruebas asterisco asterisco. La defensa buscará pruebas que demuestren la inocencia de Kerem y la falsedad de las acusaciones, como testimonios, documentos y análisis forenses. Asterisco 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 defensa de la imagen asterisco asterisco. Los abogados de Kerem se enfocarán en proteger la imagen pública del actor, argumentando que las acusaciones han dañado su reputación y su carrera profesional. Asterisco 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 acciones legales asterisco asterisco. La defensa tomará acciones legales contra quienes han difundido información falsa y difamatoria sobre Kerem. Asterisco asterisco el impacto del escándalo, un análisis de las consecuencias asterisco asterisco. Ahora, ¿por qué es tan importante este escándalo? Primero, por la envergadura de las figuras involucradas. Ander Ercel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía y, por ende, muy populares a nivel internacional. Lo que les suceda, por supuesto, tiene un gran impacto mediático. Segundo, porque el caso plantea cuestiones muy delicadas sobre el poder, la manipulación y el abuso en el mundo del espectáculo. Y tercero, porque este tipo de situaciones pueden marcar un antes y un después en la carrera de cualquier artista. Asterisco asterisco el debate sobre la privacidad y la responsabilidad de los medios asterisco asterisco. Además, este escándalo nos hace reflexionar sobre la privacidad de las celebridades y la responsabilidad de los medios de comunicación. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es muy importante ser críticos con lo que consumimos y no dar por hecho todo lo que leemos o escuchamos. Es fundamental tener siempre en cuenta la presunción de inocencia y esperar a que la justicia emita su veredicto. Asterisco asterisco consideraciones finales, la complejidad del caso y el futuro incierto asterisco asterisco. Ahora, quiero dejar algo muy claro. En este vídeo, hemos presentado la información que tenemos, basándonos en fuentes fiables y en lo que ha sido publicado por diferentes medios. No estamos tomando partido ni defendiendo a nadie.
Nuestro objetivo es informar y analizar la situación de la manera más objetiva posible. Y por supuesto, la situación actual es muy compleja. Es muy difícil saber qué pasará, cómo acabará todo. Las batallas legales pueden ser largas y costosas, y las consecuencias para ambas partes podrían ser significativas. Lo que sí sabemos es que este caso ha conmocionado a la industria del entretenimiento y ha generado un gran interés en todo el mundo. Estaremos atentos a las novedades, a las actualizaciones, y les prometemos que les mantendremos informados de todo. ***, un llamado a la reflexión, la importancia de la objetividad y la empatía ***. El escándalo Ande vs. Kerem es un recordatorio de la importancia de la objetividad y la empatía. Ante situaciones como esta, es fundamental analizar la información con cautela, evitar juicios apresurados y mostrar respeto por todas las partes involucradas. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho y debemos respetarlo. Es importante esperar a que la justicia emita su veredicto antes de tomar una postura definitiva. ***, la responsabilidad de los medios, un llamado a la ética y la profesionalidad ***. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la cobertura de este tipo de casos. Deben informar de manera precisa, objetiva y equilibrada, evitando sensacionalismos y especulaciones. La ética y la profesionalidad son fundamentales en el periodismo. Los medios deben respetar la privacidad de las personas involucradas, proteger su reputación y evitar la difusión de información falsa o perjudicial. ***, el futuro de Ande y Kerem, un camino incierto ***. El futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin es incierto. Las consecuencias de este escándalo podrían ser significativas, tanto a nivel personal como profesional. ***, Hande Erçel ***. La demanda millonaria y las acusaciones contra Kerem podrían afectar su carrera profesional, su imagen pública y su vida personal. Kerem Bürsin ***. La defensa legal y las acusaciones contra él podrían tener un impacto negativo en su carrera, su imagen pública y su vida personal. ***, conclusión y despedida, un mensaje final ***. Entonces, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la historia de Hande y Kerem, desde su romance hasta este trágico final, pasando por las acusaciones, la demanda millonaria y la situación actual. Hemos hablado sobre las implicaciones del caso, sobre la responsabilidad de los medios y sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y que les haya permitido entender un poco mejor la situación actual. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que las acusaciones de Hande son ciertas? ¿Creen que Kerem es culpable? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Quieren que hagamos un vídeo analizando más a fondo las pruebas de las que se habla? Déjenmelo saber. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos aquí conmigo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de nada. Aquí los espero para el próximo chisme. Nos vemos. Un abrazo grande.